Bueno, buenos días a todos. Ya voy sin corbata para que, como dicen los americanos, recordarles que soy lo único que les separa a ustedes de su fin de semana. Entonces, pero les prometo que trataré de hacer esto lo más ameno posible. Antes de empezar, quisiera hacerles una pregunta. Quisiera que se olvidaran de que son ginecólogos y pensaran en lo siguiente. Imagínense, pensaran que son traumatólogos y que el día 1 de octubre viene a la consulta una señora que ha perdido el brazo izquierdo, que el brazo izquierdo se le ha caído y viene con el muñoncito por aquí del brazo izquierdo, con un poquito de sangre, y a continuación la citan en 15 días y ven que el brazo izquierdo ya le ha llegado, le ha crecido hasta el codo y 20 días después ya le salen los deditos. A continuación se pone de mal genio y se le vuelve a caer el brazo completamente, hasta el punto en que comienza de nuevo con el muñón. Posiblemente, si ustedes lo piensan bien y son traumatólogos, pensarán que el brazo izquierdo de la señora puede ser realmente el milagro de la vida. ¿Cómo es posible que eso pueda ocurrir cada mes durante toda su vida y que se vuelva a reponer ese brazo y que todo funcione bien? ¿Me oyen? ¿Me oyen ahora? Bueno, lo hago desde aquí. Entonces, ustedes van a pensar que realmente el brazo izquierdo de la señora es el milagro de la vida y posiblemente cogerán a los científicos y a los compañeros y se pondrán a investigar en ese brazo qué hace que pueda crecer cada mes y que pueda caerse 2/3, 1/3 se queda, 2/3 se caen y se vuelve a recomponer. Pero lamentablemente eso ha ocurrido y ocurre en el endometrio y en el útero de la mujer, y yo me tomo la molestia de ver lo que piensan las antiguas culturas de esto. Y he visto lo que pensaban los egipcios, los mesopotámicos, los cristianos. Es cierto que no he visto lo que pensaban los aztecas y los mayas, y si algunos de ustedes lo saben, me lo dirán. Pero estas culturas antiguas pensaban que esto era un pecado. Una mujer con la regla, cuando pasaba al lado del vino, lo cortaba. Si pasaba al lado de la leche, la agriaba completamente. Entonces, era algo pecaminoso y, por lo tanto, nadie se ha preocupado en buscar por qué es que cada mes, durante la vida reproductiva de una mujer, es capaz de generarse un órgano desde 1/3 completamente y no ha sido hasta realmente en el siglo XX cuando nos hemos preocupado en saber lo que hay en el endometrio que hace que ese endometrio pueda proliferar. Porque aunque el endometrio llegue a medir 15 milímetros, 2/3 de esos 15 milímetros es, en proporción, cualquier órgano, estamos hablando de 2/3 de un tejido. Por lo tanto, con esta introducción, si tengo el láser por aquí. Con esa introducción, lo que quería es hacerles un poco, llamarles su atención sobre el hecho de que esto es exactamente lo que ocurre en el ciclo menstrual. Fíjense que estamos pasando de un endometrio postmenstrual de aproximadamente 2-3 milímetros hasta un endometrio premenstrual que viene a medir pues unos 13 milímetros aproximadamente. Les he puesto aquí el esquemita de los arbolitos para que ustedes puedan visualizar que exactamente esto es lo que ocurre. Bien, esto además ocurre aproximadamente, tengo muchas cosas yo aquí, esto aproximadamente ocurre como 400 veces a lo largo de su vida reproductiva. Entonces, lo que quisiera es estructurar mi presentación de esta forma para llevarles un poco hacia donde les quiero demostrar qué es lo último que se ha hecho, cómo se puede aplicar médicamente esto ahora mismo a la resolución de problemas de atrofia endometrial y síndrome de Asherman, y también lo que tenemos acerca del miometrio y los miomas. Lo primero, quisiera recordarles, yo no me acuerdo porque era muy tarde para mí, pero espero que ustedes se acuerden de lo que son las células madre, que, como les dije hace 2 días, la célula madre se puede considerar pues como las fábricas de células que sirven para producir estas células indiferenciadas, mientras que también van a producir células diferenciadas. Y que dependiendo del origen de estas células, pues reconocíamos que existían unas células madre embrionarias que eran muy pluripotentes. En el feto
también seguían siendo pluripotentes, aunque más diferenciadas, y finalmente en los órganos del adulto eran mucho más diferenciadas y menos pluripotentes, prácticamente oligopotentes. Y que dentro de los tejidos, se acordarán que se encontraban en un lugar específico del tejido, que se denomina el nicho, donde están dispuestos todos el microambiente necesario para que estas células puedan proliferar y puedan mantenerse. Bien, pues en este caso nos fijamos en el endometrio humano. Como les decía, fíjense que desde que es postmenstrual hasta que vuelve a ser premenstrual, este es el crecimiento que ocurre, y que esto ocurre 400 veces en la vida de la mujer. Y que además, no solo esto, sino que ustedes saben que una mujer posmenopáusica, si le damos el tratamiento hormonal adecuado, que es estrógeno y progesterona, podemos tener un endometrio absolutamente normal. Y que además, a diferencia del ovario, este es un órgano en que realmente podemos hablar de inmortalidad. Así como en el ovario sabemos que a los 40 años existe un declinar clarísimo, pues aquí sabemos que la donación de ovocitos funciona perfectamente. En mi país lo hacemos hasta los 50 años, pero todo el mundo sabe que hay otros colegas que lo hacen hasta los 60, hasta los 65 años, y con dar estrógenos y progesterona el endometrio se puede crear de nuevo normal, no solo en términos morfológicos, sino también en términos biológicos y de receptividad endometrial. Por lo tanto, este es el paradigma de un órgano que guarda sus posibilidades de inmortalidad. Y todo esto es obvio que se debe a la existencia de una población de células que hasta ahora ignorábamos y no conocíamos, que son capaces de regenerar este endometrio una y otra vez. Bien, ¿cómo hacemos para detectar las células madre en el endometrio? No disponemos de marcadores específicos aún. Por eso tenemos dos tipos de técnicas que se han aplicado en general a la identificación de células madre adultas en otros órganos. Estas técnicas son, una, la técnica del BRDU. El BRDU es un análogo de la timidina que lo que hace es que se une al DNA, se queda ahí, lo marca y nos da idea de las células que se dividen poco. Es lo que se llama las low cycling cells o las label retaining cells. Son células que una vez adoptan el BRDU no se dividen y van a quedar marcadas siempre, indicándonos de que son las células que tienen menor división, que esto es algo compatible con ser una célula madre somática. Pues bien, con este sistema, tanto nuestro grupo como el grupo de Caroline Garget ya publicamos hace bastante tiempo la existencia de esta población de células que, como ven ustedes aquí, cuando el animal tiene pues más de 100 días de vida, esto ya realmente estamos hablando de la senectud, todavía persisten, sobre todo en la unión miometrio-endometrial, lo que para nosotros vendría a ser la capa basalis, no la capa funcionalis. Tras estos estudios en ratón, esto obviamente no se puede hacer en una paciente, entonces para poder buscarlo en la especie humana disponemos de otra técnica. Esta técnica se llama la site population y esto consiste en que a estas células se ponen en contacto con un marcador nuclear que se llama Hoech. Este marcador se incorpora y las células indiferenciadas son aquellas que están enriquecidas con unos transportadores de membrana que se llaman ABC transporters y que son capaces de tirar fuera de sí, de extruir el Hoech. Por lo tanto, se limpiarían de este Hoech. Este sistema se puede determinar mediante citometría de flujo, viendo que esta población es la que se marca como la que tienen aquí, es P-cells, la site population. Y con esto tenemos idea de el total de células, cuál de ellas son las células más indiferenciadas. Esto es la SP technique. Y esto además tiene un control negativo, que es cuando añadimos una sustancia como pueda ser el verapamil u otras que bloquean los ABC transporters, vemos que estas células ya no extruyen el Hoech y por lo tanto la SP desaparece. Con esta tecnología es con la que nuestro grupo y otros que lo han replicado han demostrado la existencia de estas células madre endometriales. Y les voy a mostrar cómo. Esto lo publicamos por primera vez en el 2010, esto fue un PLOS ONE, y aquí lo que hicimos fue tomar estas biopsias endometriales, y en algunos casos procedentes de histerectomía, separamos mediante un sistema que es habitual en la fracción epitelial de la fracción estromal, son las dos grandes fracciones del endometrio,
Desde aquí obtuvimos la purificación mediante citometría de flujo, obtuvimos esta fracción SP, estas células que estaban enriquecidas con naves de transportes y por lo tanto indiferenciadas, y con estas células lo que hicimos fue su identificación fenotípica, supimos su naturaleza, como ahora les explicaré, vimos su actividad telomerasa, la telomerasa es sinónimo de inmortalidad, vimos su identificación genómica utilizando microarrays, las cultivamos en hipoxia. Durante 2 años estuvimos cultivando estas células y no nos crecía nada, hasta que aprendimos, por otras publicaciones, de que si lo hacemos con baja cantidad de oxígeno, que es exactamente lo que tienen en el sitio donde están, es decir, en el dicho, estas células crecían. Entonces las cultivamos en hipoxia y después procedimos a su diferenciación in vitro. Como verán, pudimos sacar hueso, pudimos sacar grasa y finalmente su identificación in vivo, inyectándolas en animales inmunodeficientes y viendo cómo nos aparecía endometrio humano en estos ratones. Y esto fue la prueba de concepto para demostrar que existía esta población endometrial de la cual podríamos sacar endometrio. Y ahora simplemente les voy a caminar a través del trabajo muy rápidamente, pero para que ustedes vean. En primer lugar, cómo logramos obtener esta SP desde estas fracciones tanto de epitelio como de estroma, y cómo al añadir el verapamil, el control negativo, esto desaparecía. Por lo tanto, vimos que la fracción epitelial era de aproximadamente un 1%, la SP era de un 1% y hablamos de más de 60 muestras analizadas, mientras que en el estroma la fracción de SP era de un 0,3% aproximadamente y con un número de muestras analizadas, pues como ven aquí, de 150 biopsias endometriales que pasamos por el citómetro de flujo. Vimos también que este porcentaje de células SP, es decir, de células madre endometriales, eran constante a lo largo de la vida reproductiva de la mujer, de donde logramos obtener biopsias. Por lo tanto, esta fracción quiescente era absolutamente constante a lo largo de la vida reproductiva, lo cual tiene sentido pensando que el endometrio en cualquier momento lo podemos recuperar. Cuando hicimos su evaluación fenotípica, fíjense como el marcador más importante es CD90. Esto lo que significa es que son células madre de origen mesenquimal, que quedaron ahí retenidas en el desarrollo embriológico y son las que han estado actuando para poder hacer este proceso. No son hematopoyéticas, tampoco son de cualquier otro origen, son sobre todo mesenquimales. Después hicimos su caracterización genética y aquí logramos pues determinar una serie de genes marcadores sobre los que estamos trabajando ahora para llegar a tener el marcador que nos permita sacarlo, pero esto es trabajo que está en marcha, y describimos su endometrial SP signature, es decir, la firma genética que nos define estas células. Aquí tienen ustedes, trabajamos sobre ello y comparamos con otras SP en distintos órganos, porque esto se inventó para la médula ósea y pudimos comparar para ver cuáles eran las diferencias y las no diferencias. Fíjense usted lo que pasaba cuando las SP, estas células, las crecíamos en hipoxia y las comparábamos con el resto, con las non-SP. Fíjense cómo el crecimiento era claramente superior. Es decir, la capacidad clonogénica de estas células claramente era superior a las non-SP, como debería de ser si era una fracción somática. Era una fracción originaria de stem cells. Y después procedimos a la diferenciación in vitro. Si es verdad que estas células son células madre, tendrían que ser capaces de diferenciarse a tipos celulares de su mismo origen, en este caso mesodermo. Por lo tanto, con un protocolo establecido, de aquí lo que hicimos fue, mediante una inducción con dexametasona, obtuvimos células adipocíticas, y esto lo comprobamos tanto a nivel enzimático, mediante la expresión de, como tienen aquí, los enzimas que lo hacen, la LPL, como a hueso, mediante otro protocolo de inducción con ascorbato para producción de hueso, y también, fíjense cómo pudimos obtenerlo a nivel de inmunohistoquímica y a nivel de mRNA, por lo tanto, sí que eran capaces de diferenciarse. Finalmente, la diferenciación in vivo la comprobamos mediante la inyección de estas células en un número entre aproximadamente 100.000 de estas células, colocándolos en un ratón que se llama Nodeskit, que no tiene ni inmunología B ni T. Se le colocó subcutáneo en la espalda y a continuación
obtuvimos unas glándulas que pudimos realmente demostrar que tenían receptor de progesterona humano positivo y marcadores específicos humanos para diferenciarlo de lo que es el ratón. Por lo tanto, demostramos la capacidad de formar tejido endometrial humano in vivo. Bien, pues con esto publicamos en 2010 este trabajo y continuamos trabajando para poder demostrar que esto era cierto. Y el siguiente trabajo, que fue publicado en 2011, obteniendo esta misma metodología, lo que hicimos fue llegar a obtener líneas celulares. Estas células que obteníamos de la SP las transformamos en líneas que eran capaces de hacer exactamente lo mismo que habíamos hecho con las células de forma espontánea. Y con estas líneas logramos de nuevo crear endometrio dentro del ratón. Estas líneas eran cromosómicamente normales y aquí empezamos ya a inyectarlo no solo subcutáneo, sino en la cápsula renal. Es la forma habitual en que si inyectamos esto allí, pues nos crecía endometrio en lo que es al lado de la cápsula renal del ratón, que pudimos demostrar con receptor de progesterona positivo y con las mismas muestras que lo obteníamos. A continuación, la pregunta era si estas células procedían. En primer lugar, logramos encontrar el nicho, y el nicho se encontraba en la basalis. La basalis, tanto en la boca de las glándulas, en la parte inferior de las criptas de las glándulas, como en las células del estroma, pero muy próximo al miometrio. Y la pregunta es, ¿están localizadas ahí, siempre han quedado como un resto embriológico ahí dentro, o provienen cada mes de la médula ósea? Pues bien, para esto lo que hicimos fue, en primer lugar, ver lo que había en la literatura. Sabemos que desde el trabajo de Hugh Taylor en JAMA en 2004, él pudo demostrar la existencia de células endometriales XY que procedían de donantes de médula ósea masculinos en pacientes, en mujeres, y por lo tanto sí que veía la existencia de células endometriales XY basado en que había una transformación, una donación de distinto tipo de HLA. Esto también había sido comprobado por un trabajo japonés en que veía que cuando se producía esta donación de donante masculino a donante femenina, sí que aparecían células XY endometriales que además no eran células inmunes, no eran ni leucocitos ni linfocitos, sino que eran células del estroma y células epiteliales. Entonces, en nuestro trabajo nosotros tomamos exactamente este diseño. Lo que quisimos es ver la contribución de la médula ósea a nuestras células madre SP que habíamos visto. Y seguimos un total de 5 pacientes que aquí tienen la edad, aquí tienen la duración que habían estado en tratamiento sustituido después del trasplante de médula ósea, porque la mayoría de ellas no tenían reglas, aunque algunas sí que habían llegado a tener menstruación. Aquí tienen también la razón por la que se había hecho el trasplante y algunas incluso habían quedado embarazadas después del trasplante. Por lo tanto, estamos hablando de estas mujeres que habían recibido esta médula ósea del varón. En este caso, lo que vimos en primer lugar es que sí que encontrábamos algunas células XY en su endometrio. Por lo tanto, es decir, sí que esto era cierto, existían ahí. Había una aportación de la médula ósea de la donación que habían ido al endometrio y habían formado endometrio. Y esto lo pudimos demostrar de varias formas y sobre todo demostrando que no eran células ni leucocitos ni linfocitos, porque cuando hacíamos esto hicimos aquí un ensayo con CD45, que es el marcador típico de células hematopoyéticas, y ninguna de ellas, de las XY, eran CD45 positivas. Por lo tanto, se habían diferenciado ya a estroma y epitelio. Bien, nosotros lo que procedimos fue a obtener la SP de estas pacientes, de estos endometrios, de estas pacientes trasplantadas. Obtuvimos una SP que era inferior a los números que teníamos en términos normales, como han visto, que llegaba hasta 1%, aquí eran menor, y procedíamos a hacer el análisis a FISH de hibridación fluorescente, que era lo que habitualmente utilizamos antes para la determinación de los cromosomas, y aquí llegamos a analizar más de 1000 células de nuestra SP, y lo que nos dimos cuenta es que desafortunadamente
no existía ninguna célula XY dentro de la población SP. Por lo tanto, esto lo que significa es que la médula ósea participa en la repoblación de endometrio de una forma completamente anecdótica. Es decir, no se coloca la médula ósea, no va dando cada mes células que se van a colocar en el nicho celular y va a dar lugar a que el endometrio se produzca, sino que el nicho está ahí y la médula ósea puede aportar algunas células que formen endometrio en muy pequeña concentración, pero en absoluto es la base de regeneración del endometrio, que estaría basándose en estas células SP que se encuentran en la capa basalis y que tendrían la capacidad de crear endometrio cada vez. Bien, con todo esto, como les acabo de referir, hicimos esta trilogía de trabajos en que primero demostramos que sí que existían estas células madre endometriales, que además podríamos hacerlo desde unas líneas celulares y que finalmente la médula ósea no estaría contribuyendo de una forma especial a que estas células se produjeran. ¿Y para qué sirve todo esto? Pues todo esto sirve, o queremos que sirva ahora, para aplicarlo a las pacientes en las que, como decía en la presentación de ayer, pues pacientes en las que no tienen endometrio, bien porque sea un endometrio atrófico o bien porque sea un síndrome de Asherman, que en esos casos, como saben, además de poner DIUs y hacer histeroscopias, pues no podemos hacer mucho y sabemos que haciendo esto muchas veces no solucionamos el problema. Pues bien, la conclusión de este trabajo es que hemos reportado la existencia de una población de células madre endometriales identificado por el método de la SP, que además se trata de una población de células mesenquimales, multipotentes, localizadas en la basalis y que reconstruyen el endometrio humano en un modelo animal y en cualquier otro lugar. Y, por lo tanto, lo que tratamos es de demostrar que esto es cierto. Y la forma de hacerlo es esta. Estamos concentrados ahora en el estudio, en ver si podemos realmente demostrar que esto es cierto a nivel clínico. Y para eso nos hemos concentrado en estas dos patologías. Como saben, el síndrome de Asherman nos aparece en aproximadamente 1,5% de las histeroscopias. Todo lo que hacemos es el practice, es decir, la prevención, la anticipación, es decir, todo esto está muy bien, pero al final cuando tenemos un síndrome de Asherman ahí se nos queda y no sabemos cómo solventarlo. Igual que un endometrio atrófico, que les pongo aquí menos de 6, en teoría, pero yo me refiero a aquellos de menos de 5 milímetros, en que no sabemos qué hacer y la señora no le crece el endometrio de ninguna forma. Y le podemos dar estrógenos y luego más estrógenos, pero esto no va a ningún sitio. Por lo tanto, esta es la incidencia en estos casos. Esto es lo que hacemos, esto es lo que se ha tratado de hacer. Incluso ahora mismo hay alguna serie de pruebas con GCSF del grupo de Norbert Gleicher, pero realmente el problema está ahí. Evidentemente, la causa es que la población de células madre en estas dos patologías se encuentra dañada, se encuentra alterada, o por razones mecánicas, pues porque se han producido infecciones previas o se han producido legrados que se han llevado absolutamente hasta el miometrio y no nos queda el nicho para repoblarlo, o bien porque a lo mejor genéticamente esta población no existe ahí. Bien, para esto estamos en medio de un ensayo clínico prospectivo que está financiado y autorizado por el Ministerio de Sanidad español, que tiene este título, que se llama, pues esto, el tratamiento, el poder hacer esto. Y para esto lo que estamos haciendo lo hacemos de forma multidisciplinar con los compañeros en el Hospital Clínico Universitario de Valencia, y el objetivo es, en primer lugar, la forma de obtener estas células, puesto que no podemos obtenerlo de la paciente, ya que el endometrio no existe, difícilmente vamos a obtener sus células madre, vamos a ver si podemos obtenerlas desde su médula ósea. Aunque sabemos que la médula ósea no contribuye de una forma magnífica a que el endometrio se produzca, sí que la idea es, en primer lugar, movilizar la médula ósea mediante una medicación que habitualmente se utiliza para ello. A continuación, hacer una plasmaféresis, es decir, obtener la fracción, en este caso CD133, que sería la más próxima a la población SP que tenemos, y a continuación, con radiología no invasiva, que lo hacen los radiólogos en el hospital, introducir el mismo sistema que se utiliza para trombosar los miomas,
es lo que estamos haciendo, es introducirlo a través de grandes arterias hasta llegar, a través de arteria femoral, hasta llegar a arteria uterina, llegar a arterias espirales y poder dejar ahí esta población que marcamos con ion ferroso. La marcamos para poder diferenciar si hay crecimiento endometrial, que esto proceda de las células que estamos poniendo. Esto es lo que tenemos en marcha en este momento. El proyecto va a durar 2 años. Estamos introduciendo una paciente por mes. Este estudio está financiado, no cuesta dinero a la paciente, está solo autorizado para pacientes españolas. Han habido pacientes de Europa que lo han intentado, pero me es imposible porque esto lleva una estrategia burocrática y administrativa de la cual no me puedo salir. Y en esto es lo que estamos para probar si la utilización de las células madre endometriales que hemos demostrado pudiera crear de nuevo patches de endometrio, pudiera regenerar el endometrio y poder dar posibilidad a que estas mujeres pudieran no solamente menstruar, sino también concebir. Por lo tanto, aquí les pongo simplemente un croquis de la forma en la que estamos trabajando, en la que la paciente, en primer lugar, se inyecta esta medicación para movilizar las células de la médula ósea, creo que se llama Nepobón en España. A continuación, nosotros le hacemos aquí la histeroscopia basal para saber cómo está. Luego se procede a la aféresis, a la obtención de estas células y al día siguiente, mediante cateterismo, se las inyectamos dentro. A los 2 meses hacemos la primera resonancia magnética para ver si hay algún movimiento, puesto que estas células están marcadas con hierro. Y a continuación, aquí haríamos ya una histeroscopia a los 3 meses para ver cuál ha sido el resultado de todo esto. Esto está en marcha y espero en unos años poderle informar si aquí hemos obtenido algo o si tenemos que seguir buscando. Y finalmente les quería hablar muy brevemente de la patología miometrial. De la patología miometrial, que como ustedes saben, las etiologías más frecuentes son, en primer lugar, el leiomioma, el mioma. Después tenemos la adenomiosis. Ustedes saben bien que la adenomiosis es la penetración de endometrio dentro del miometrio, que cada vez es más evidente. Y el leiomiosarcoma, que saben que es una entidad bastante rara. Dentro del mioma en sí, conocemos que se trata de un tumor que denominamos que es benigno y que denominamos monoclonal, que procede de células del músculo liso. Monoclonal es el concepto de que se ha verificado y se ha publicado, y ustedes tienen aquí este trabajo en Science para poder ir a él, que parece que las células que forman el mioma proceden de una célula única. Es decir, de alguna forma existiría una mutación, una alteración en estas células que las separarían del miometrio y harían que produjeran estos tumores que todos conocemos, que todos sabemos que afecta a 1 de cada 4 mujeres, que cuando la madre ha tenido miomas, la hija tendrá, o si viene la hija le preguntas por la madre y ha tenido, y que lo único que podemos hacer es operarla, y que es considerado como la caja de ahorros del ginecólogo. Pero, de alguna forma, a ver si podemos ir un poquito más allá y podemos trabajar en términos de prevención para el futuro. Y esto es el objetivo de este trabajo. Bien, como ustedes saben, a nivel de histología, pues tenemos varias posibilidades, pero al fin y al cabo tenemos esta situación, que se encuentran encapsulados, que se encuentran llenos de matriz extracelular, que no hay una celularidad típica y que, digamos que la hipótesis en las que nos hemos barajado es, así como existen unas cancer stem cells, una población especial de células que son las que producen el cáncer, y eso se ha demostrado en el cáncer de mama y en el cáncer de colon, porque se ha encontrado este subset y cuando se inyectan los animales se genera el mismo cáncer humano idéntico al original. Está el concepto de si pudiera existir estas tumor initiating stem cells, unas células que dentro del miometrio, cuando exista un cambio, pues puedan crear este mioma, que es lo que está siendo desconcertado. Se han descrito distintos tipos de mutaciones que dan lugar a la creación del mioma. Y nosotros en lo que hemos estado trabajando es en identificar esta población original con el método que teníamos en el endometrio y que se ha demostrado también en el miometrio, que es obtener estas células más preliminares, más indiferenciadas con el método de la site population. Por lo tanto, esto es lo que hemos tratado de hacer y aquí tienen la publicación de este mes del Fertility y
básicamente lo que hemos visto aquí en esta publicación, lo que hemos demostrado en esta publicación es que, en primer lugar, existe esta población de SP en los miomas, que esta población de SP se marca con los marcadores que nosotros esperábamos, que sabemos que depende de los estrógenos, pero no tanto, y hemos tenido la sorpresa encontrarnos de que esta población original depende sobre todo del marcador de la LH. Sabíamos que damos antagonistas, damos agonistas y dejamos durmiente el mioma. Pensábamos que era a nivel de que bloqueamos la hipófisis y bloqueamos el hipotálamo. Pero parece ser que también hay un efecto a nivel local, puesto que este receptor se encuentra presente en estas células iniciadoras del tumor. Esto es algo que nos ha llamado bastante la atención. Como en los otros trabajos, demostramos la capacidad clonogénica de estos de esta SP de los leiomiomas, que es superior al resto de las células, y también hemos realizado su caracterización fenotípica. Aquí tienen ustedes en dos líneas, que le llamamos leio-SP1 y leio-SP2, su caracterización molecular, su cariotipo es normal. Muchos de los miomas, su cariotipo es anormal. Aproximadamente más de la mitad de los casos de los miomas, cuando se analizan estas células, son cromosómicamente anormales. Pero hay un porcentaje muy importante de células cromosómicamente normales, pero que tienen una mutación, sobre todo el MED12, que es una molécula implicada en esto. Procedimos a la diferenciación in vitro. Al igual que habíamos visto con las otras células, pues podemos crear hueso, podemos crear grasa. Y lo más importante es que cuando lo inyectamos, aquí utilizamos ya dos modelos. No solo el subcutáneo, sino el modelo de inyección debajo de la cápsula renal. Vimos que nos crecían unos miomitas allá donde lo inyectábamos, y aquí pueden ver la histología. Y además lo hacíamos con distintos protocolos, bien dando solamente estrógeno al ratón o estrógeno más progesterona, y veíamos cómo, en fin, esto era compatible utilizando los marcadores para identificar matriz extracelular que acompaña siempre al mioma. Y aquí lo tienen ustedes aquí. Es decir, lo que les traigo aquí simplemente es el concepto de que en el endometrio sabemos que existe esa población que me crea endometrio, y que en el tumor más frecuente del miometrio existe una población que sería la que me va a dar lugar a que se produzcan esos tumores, que todavía no sabemos si esa población está ahí porque hay una mutación genética, como se ha demostrado en un porcentaje de casos. Como digo, MED16 está mutado en el 40% de los miomas, si es porque hay una alteración cromosómica que se ha visto que también está presente. Pero, desde luego, si tenemos a mano la población original de este mioma, será la forma de la que podremos saber más de estos miomas. Y no se asusten, aunque no los podamos operar luego, pues seguramente prepararemos un sistema para que ustedes, por ecografía vaginal, puedan inyectar en el mioma esta sustancia y se diluya, y que, bueno, también seguiremos teniendo trabajo. No se preocupen, pero yo creo que es nuestra obligación tener que seguir hacia adelante. Y nada más, tan solo quiero aquí traerle las caras del grupo. Este es mi grupo especial que está trabajando en células madre endometriales desde hace ya 8 años, dirigido por Irene Cervelló, y que ha dado lugar a la producción de estas 5 tesis, de todas ellas, y que, bueno, que seguimos adelante, que está bien financiado este proyecto, y que esperamos seguir adelante, y en el futuro espero que me inviten aquí a México y les contaré todo lo que tenemos de ello. Muchas gracias por su atención.